y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay dos palabras, hermanos, aquí. Una es Petrus, para referirse a Pedro, y la otra es Petra, para referirse a Cristo Jesús. La iglesia mayoritaria piensa que cuando dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Pedro voy a edificar mi iglesia, porque luego usa otra palabra griega que es Petra, para recibirse a Cristo. Porque Cristo es la roca, hermanos, que sostiene la iglesia. Aleluya. Bueno, entonces entendemos que cuando dice sobre esta roca, está hablando de él mismo, no está hablando de Pedro. Sobre esta roca significa el mismo Señor Jesucristo. De aquí yo saco la conclusión que el fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque la roca, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice la Biblia que en una ocasión Moisés se enojó, se molestó, y el anciano enfurecido levantó su vara y enojado golpeó la roca. Hermanos, y Moisés, molesto por las críticas del pueblo, por las murmuraciones del pueblo, se molestó, y entonces el anciano levantó su vara y olvidó el temor de Dios y golpeó la roca con ira. Gloria al Señor, aleluya. Había olvidado que esa roca era Cristo. Y esa roca que seguía al pueblo de Israel también está en esta iglesia, hermanos. Esta roca es Cristo. Y sobre esa roca está edificada la iglesia de Herradura. Dijo el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está enfrentando a la fuerza de los demonios. Por eso es bueno estar bien fundados en el Señor Jesucristo. Porque se están enfrentando ustedes a las fuerzas del maligno. Pero el fundamento de ustedes, hermanos, es la roca, la cual es Cristo. Y aquí hay una promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las puertas del Hades significa el mundo de los demonios, de los espíritus. Hay un choque de fuerzas. El Señor Jesucristo, hermanos, es una fuerza poderosa juntamente con su iglesia. Pero hay otra fuerza negativa, la fuerza de las tinieblas. Y hay un choque entre estas dos fuerzas. Pero dijo el Señor que las fuerzas o las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a prevalecer, la iglesia va a salir adelante. Porque su roca es Cristo. El fundador es el Señor Jesucristo. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Él perdonó nuestros pecados, hermanos. Y a través de su muerte el Señor ha formado una iglesia. Una iglesia gloriosa, una iglesia llamada de su nombre. La iglesia de sus sueños. Somos la iglesia de los sueños del Señor Jesucristo. El Señor soñó con una iglesia. La iglesia debe tener los ideales del Señor Jesucristo, hermanos. Dicen que un pastor joven, recién egresado del seminario, le dijo a un ministro ya anciano
Colega, la iglesia que voy a recibir es la iglesia de mis sueños. Gloria al Señor. Aquel hombre con experiencia se cayó un momento, luego le respondió y le dice, colega, mejor haga usted de la iglesia de los ideales del Señor Jesús. Porque de lo contrario usted tendrá una pesadilla. Debemos ser la iglesia de los ideales del Señor Jesucristo, de los propósitos del Señor Jesucristo. Porque de no ser así, el pastor local tendrá una pesadilla con nosotros. Voy a decirle a ustedes, hermanos, que la iglesia no depende de sus miembros, depende de su cabeza. Y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Pensemos en esta realidad, hermanos, porque esto es verdad. La iglesia depende de su cabeza, no de sus miembros. La iglesia debe darla a la cabeza, que es Cristo, no los miembros. Si los miembros manejan a la cabeza, ya no seremos la iglesia de los sueños del Señor Jesús. Aleluya. De los ideales del Señor Jesús. Ya decía que nos estamos enfrentando al diablo, a los demonios. Pero como el Señor es el fundamento, es la cabeza, seremos más que vencedores en todo eso. Con todo lo que venga, seremos vencedores. Serán vencedores, hermanos. Van a salir adelante. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11 nos dice que Jesús es el fundamento de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. No se va a desbaratar la iglesia, porque está fundada en Cristo Jesús. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fundamento, hermanos, es Cristo. Amén. No podemos poner otro fundamento. A partir de ese fundamento empezamos a edificar, Gloria a Dios, aleluya. a capacitar, a enseñar. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Yo decía, hermanos, que debemos ser la iglesia de los sueños del Señor. Gloria al Señor. Dice que el propósito que el Señor tuvo para la iglesia, que la iglesia fuera una comunidad redentiva, que hubiera redención, que hubiera salvación. Aleluya. Que la iglesia se mueva al poder de la salvación de nuestro Dios. Que la iglesia viva así como pensó el Señor, que el hombre viviera sin pecado, porque hizo al hombre sin pecado. Aleluya. El hombre sin pecado, creado a la imagen y semejanza de Dios. Así soñó el Señor, con un hombre libre del pecado, con una mujer libre del pecado, con una familia consagrada. Así quiere el Señor que la iglesia viva. Amén, gloria a Dios. Como que si estuviera viviendo en el cielo, hermanos, donde hay salvación, donde hay bendición, donde hay vida eterna, donde hay felicidad. Así quiere el Señor que viva su iglesia. Que la iglesia vaya y predique.